En Venezuela fue ordenada la militarización de los centros de venta de alimento que permanecen rodeados de consumidores haciendo filas para comprar. El gobierno venezolano garantiza que habrá suministro de productos básicos, mientras que la situación se torna cada vez más tensa en las calles. Además, se han reivindicado las protestas en algunas regiones de ese país. Hola, buenas tardes. Esto es Abasto Bicentenario, uno de la red de supermercados del Gobierno Nacional. El gobierno garantiza que hay alimentos para todos. Sin embargo, cada vez se observan más largas filas de personas tratando de buscar los productos de la canasta básica. Deben madrugar todos los días para intentar comprar uno o dos de los productos que están buscando. Estos soldados cumplen la orden del gobierno de reforzar la seguridad en los centros de abastos y supermercados del país, donde centenares de personas hacen filas para comprar los productos escasos. ¿Qué horas son? Como las 10:30, ¿verdad? Y estoy todavía aquí. Tengo el número 300, ¿qué? 32. Esta madre llegó en la madrugada y luego de 5 horas de espera no lograba entrar al supermercado. De las 4:30 de la mañana. ¿De las 4:30 de la mañana. ¿Con el niño? Sí, con mi esposo. ¿Consigue leche para el niño? No. ¿Cree usted que es culpa de qué? Prácticamente del gobierno, que hemos así. La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, ofreció estas declaraciones que causaron polémica. La gente se viene de la mañana porque quiere, con la capacidad que tiene. La gente que va llegando va entrando, lo hace bien. A la vecina ministra Carmen Meléndez, que trabaja a media cuadra del Unicasa, que venga a los supermercados porque no hay pollo, no hay carne, no hay jabón, no hay los productos. Y para analizar más en profundidad la situación de tensión que se denota en las calles frente a los establecimientos de alimentos en las largas filas, consultamos la opinión de Juan Manuel Trac, sociólogo con especialidad en ciencias políticas. Pero en el momento en que haya un chispazo, un poquitico de tumulto en el cual esa situación se sale de control y yo perciba que no voy a alcanzar el producto, la gente reacciona y violentamente va a ir por el producto. Este jueves en el estado Zulia, una pelea por la compra de pañales dejó 2 heridos y en Chacao y Táchira hubo enfrentamientos entre policías y estudiantes, quienes retomaron las protestas de calle. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y también en conmemoración de los 5 años de la tragedia en Haití, cientos de opositores marcharon por las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Michel Martelly y en demanda de que se efectúen las elecciones presidenciales. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aunque aquí en Haití hay una hora de diferencia y todavía es de tarde. Tal y como adelantabas, la situación política en Haití está color de hormiga. Este sábado los manifestantes fueron enérgicos y advirtieron que hace 5 años, el 12 de enero, tuvieron una catástrofe natural, pero que para este lunes la catástrofe será política. Las consecuencias surgieron casi de forma inmediata. Los heridos y las víctimas de los gases permanecían en los alrededores del Palacio Nacional, donde los militares bloquearon el acceso. Camiones de agua, bombas lacrimógenas y disparos fueron utilizados para dispersar a los manifestantes, quienes respondían con piedras y la quema de neumáticos. El pedido es el mismo, la renuncia del presidente Michel Martelly. Aseguran que lo único que se ha especializado el primer mandatario es en hacer fiestas. Constitución, Martelly debe irse porque ha hecho mucho tiempo en el poder, ha pasado mucho tiempo y no ha organizado ninguna elección. Durante 2 años ha hecho 6 carnavales. En que el atraso de 3 años en la celebración de las elecciones parlamentarias se debe a que Martelly quiere gobernar por decreto para desviar a su antojo los fondos públicos. 3 senadores de la oposición, incluyendo uno del partido La Balaz, asistieron a estas protestas que se extenderán este domingo, sembrándose las grandes expectativas para este lunes, cuando se conmemora el 5º aniversario del terremoto y además se quedarán sin parlamento. Es todo lo que tengo desde Haití. Regreso con ustedes a los estudios. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Desde que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron el restablecimiento de las relaciones, el número de balseros que llegaron a la Florida o que fueron capturados en sus costas aumentó considerablemente, según fuentes de la Guardia Costera. La causa del éxodo, un rumor que llegó a la isla. Desde Miami, Ana María Mejía indagó de qué se trata. La cantidad de balseros cubanos que intentaron abandonar la isla se multiplicó.
Así lo explicó la Guardia Costera estadounidense en un comunicado. La Guardia Costera ha incrementado las patrullas en el estrecho de la Florida en respuesta a la oleada de intentos de inmigración ilegal a los Estados Unidos durante las últimas 3 semanas. Desde el pasado 17 de diciembre, 481 inmigrantes cubanos han sido interceptados en el mar o han logrado llegar a las costas de Estados Unidos. Esto refleja un aumento del 117% con respecto al mismo periodo del 2013. La explicación de este éxodo la tienen los propios balseros. Dicen que un rumor llegó a la isla y el miedo se apoderó de ellos. Raúl y Obama hablaron, ¿no?, sobre el tratado Cuba-Estados Unidos. Ya la gente tiene miedo que la ley esa la quiten, que casi seguro la quiten, porque el presidente de Cuba nunca ha querido esa ley, está contra esa ley. Alexander Crespo, quien llegó a Estados Unidos el 27 de diciembre pasado, se refiere a la ley Pies Secos, Pies Mojados, que otorga una serie de beneficios a los cubanos que toquen suelo estadounidense sin ser interceptados. Sin embargo, la misma Guardia Costera desmintió esos rumores. El anuncio reciente de la administración con respecto a Cuba no afecta las políticas de inmigración, que incluye pies secos, pies mojados, o la ley de ajuste cubano, que solo el Congreso puede cambiar. Lo cierto es que los balseros no lo creen así y aseguran que solo tienen plazo hasta el 15 de enero para abandonar Cuba, porque según el rumor, a partir de esa fecha se caería la ley y ya ninguno podría contar con beneficios si logra tocar suelo estadounidense. Desde la calle 8 en Miami, Florida, Ana María Mejía, Noticias Caracol. Este domingo el movimiento Flash Mob México realizó por 5º año el viaje sin pantalones en el metro, evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en más de 40 ciudades del mundo. No es el metro entre semana en hora pico, es mediodía del domingo y este es un viaje único. Una vez adentro, el pantalón va para afuera. Más que nada por diversión, para hacer cosas nuevas. Es la 5ª edición del viaje en metro sin pantalones convocado por Flash Mob México, un llamado a la movilización social que se realiza en 40 ciudades del mundo y convoca a jóvenes y familias por igual. ¿Cómo le hizo? ¿Dónde dejó la pena? Bueno, yo la verdad guardé la pena ahí en la bolsa que traemos aquí cargando. Es una manera de decirle al mundo de que pues basta de la morbosidad. Y vaya que el mundo se sorprendió al verlos con todo tipo de modelitos, desde los clásicos boxers hasta diminutas prendas con encaje y sensualidad extra. Sí, me sorprendió. Vi primero a las chicas allá, pero ya ahorita que vi al señor, pues ya me sorprendió aún más. Con todo y sorpresas, estos valientes hicieron suyos los andenes y pasillos. Subieron, bajaron, pero sobre todo se divirtieron juntos. Eso sí, todos obedecieron las reglas. No cubrirse el rostro y no revelar los verdaderos motivos por los cuales dejaron fuera los pantalones. Estos novios rumbo al altar nos dieron cátedra de su estrategia. Yo vine con una botella de vino para la boda y con la champaña y se me rompió la botella, se me empaparon los pantalones y me los tuve que quitar. Yo estoy siendo buena onda porque ni modo que lo deje solo en eso. El viaje, que inició en las estaciones Cuauhtémoc y San Cosme, terminó en el Metro Auditorio. 5,000 viajeros en metro sin pantalones fue el saldo de seguridad pública. Habrá que ver si le tumbamos el récord a Nueva York. Anarely Palomares, Azteca Noticias. Y la nueva soberana internacional del café fue la señorita Japón, quien siempre fue una de las favoritas, pero su elección dejó un sinsabor, ya que no pudo contestar la pregunta final porque no entendía la traductora. La noche en Manizales fue para Japón. Su desfile en traje de gala casi la deja en paños menores. El público manizalita la apoyó y fue gracias a ese respaldo que conquistó la corona. Una corona que causó bastante polémica porque la candidata de Japón no pudo responder la pregunta que le hizo el jurado. Y aunque trató en varias oportunidades y le dieron el chance que respondiera en su idioma nativo, ella una vez más no pudo. El público tomó esta elección como una falta de respeto. ¿Cómo es posible que, primero que todo, la logística que tenía acá el reinado debería de tener un traductor para la niña de Japón? No lo tuvo y queda como reina. Estaba muy insegura, muy nerviosa y le regalaron la corona. Eso no se espera de un reinado internacional. El jurado cree que Japón llenó sus expectativas. Ella no pudo responder en este momento la respuesta que le hicimos, pero en la entrevista privada le fue excelente. Yo creo que todo el público gritaba por ella porque es una mujer hermosa. Los nervios y lágrimas de la nueva reina internacional del café la llevaron hasta perder las pestañas y solo lograr decir unas pocas palabras.
Incluso en el momento de la entrega de coronas también hubo confusión. De las 5 que se debían entregar, Haití, tercera princesa, no recibió su corona. Portugal se llevó la corona de virreina. Venezuela, Brasil y Haití completaron el ramillete de princesas. Y dejando a un lado todos los desmanes y desórdenes sociales que se presentaron durante el evento de apertura del Carnaval, FACEL 2015 reunió cerca de 7.000 asistentes quienes se gozaron literalmente este evento. Luces, colores, ritmos, bailes y mucha diversión alegraron la ruta en el centro de Randstad durante este FACEL. Con un total de 10 grupos de carnaval, 12 bandas musicales y más de 7.000 participantes en las calles, la parada de FACEL salió exactamente a las 8 de la noche desde el ex DOA, abriendo el carnaval número 61 y la primera parada de la Fundación SMAC. Dushi Band fue el primer grupo en honor al gran músico Gildo Cruz. Champagne en Rose, Los Lagabaiku Explosion de Ambiente y Sabor fueron algunos de los primeros grupos que le pusieron ambiente a esta ruta carnavalesca. Los jóvenes de Youth Extreme arrancaron a salir con su grupo este año con su tema Si Bota Con Nos Torch Parade. Empire Carnival también es un nuevo grupo, pero con caras bien conocidas en el carnaval. Fueron un grupo de más grande con un total de 1.800 participantes y con la animación de la reconocida banda Upgrade Music y Bulería en sus temas de carnaval. Durante esta temporada carnavalesca y durante FACEL 2015 se pudieron ver muchos rostros tanto adentro como a las afueras de esta ruta carnavalesca. Con las luces, el brillo, los colores y sobre todo la magia que encierra el carnaval, todas las personas y los asistentes pudieron gozar de una buena forma esta entrada lujosa al Carnaval 2015. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.